En esta sesión vamos a hablar de este libro, del fracaso de la felicidad, y vamos a exponer algunas características que remiten al sumario o índice de esta obra, que constituye un ensayo crítico sobre la idea de felicidad que actualmente se impone sobre todo desde el mercado. Y aquí vamos a referirnos a esta cuestión, este libro que está disponible ya en Amazon en preventa y que se podrá conseguir definitivamente en formato físico a partir del 8 de enero. Pero ¿qué constituye este libro? ¿Qué constituye este paso más allá de una, de una filosofía? Hay que llamar a las cosas por su nombre en la sexta acepción de filosofía, una forma de encarar la vida en este siglo XXI. Este libro es un paso más allá en una de las facetas que tienen que ver con la alienación colectiva que hoy vivimos, la felicidad. El problema de la felicidad desde el que con tanta patología se obsesiona hoy a la gente. Este libro, como digo, es un ensayo que constituye una reflexión sobre la idea de felicidad, que es, a juicio de quien les habla, un artificio diseñado por el mercado para convertirse, por supuesto, en un producto comercial. Lo que se vende es la felicidad, pero en múltiples manifestaciones. Aquí damos malas noticias en este libro, pero son malas noticias que permiten al ser humano superar las trampas en las que con frecuencia incurre cuando el mercado seductor le ofrece gato por liebre. En este contexto, al hablar de felicidad, tenemos que hablar de un fracaso que va agazapado en la felicidad. Los huevos de la felicidad, si se permite esta expresión, son de alguna manera embriones envenenados. Resulta muy difícil discutir esta idea porque la mayor parte de la gente querrá la felicidad aunque la felicidad esté envenenada y sin duda ignorará que la miel puede matar dulcemente. Evidentemente, cuando el mercado vende la felicidad, lo vende porque el que gana es el mercado, no el consumidor. Y la venta de productos que llevan la etiqueta de la felicidad en un mundo como el nuestro, en el que el medio es el mensaje, pero como decimos en el libro, el medio es el mensaje, sí, el mensaje de quienes no tienen nada que decir. De tal manera que cuando alguien no tiene nada que decir, habla de felicidad, y entonces todo el mundo va como los ratones siguiendo al flautista de Amelín a ver qué me ofrecen para ser feliz. Pero es que aquí planteamos la felicidad como un fracaso propio de las sociedades que están obsesionadas con encontrarla. La felicidad básicamente es un fantasma construido por todo el repertorio de impulsos que mueven el mundo, sobre todo, desde el siglo XVIII, desde la Ilustración europea y europeísta. No voy a decir que la felicidad es un invento anglosajón, pero casi. Evidentemente la felicidad también se buscaba antes de que la hegemonía del planeta estuviera formateada, estuviera diseñada por la cultura anglosajona, pero no se buscaba del mismo modo. Es decir, hay un antes y un después entre el siglo XVIII y la idea de felicidad. Aquí cuando hablamos de felicidad, utilizamos la palabra felicidad como un eufemismo que permite hacer referencia a términos tabús o tabúes en nuestra sociedad y cultura. Si hubiéramos titulado el libro El fracaso de la democracia, nos serviría porque ya hemos escrito un libro que habla del fracaso de la democracia. Es nuestro ensayo histórico sobre el fracaso de la democracia, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Y en ese libro hemos hablado del fracaso de la democracia. Aquí hablamos del fracaso de la felicidad, que como digo es en cierto modo una variante, porque es el gran desarrollo que uno de los capítulos no tratados en el fracaso de la democracia, aquí sí se desarrolla. El fracaso de la felicidad. ¿El fracaso de la felicidad en qué consiste? Pues consiste en el fracaso de una promesa incumplida por la Ilustración europea. La Ilustración nos prometió muchas cosas. La Ilustración nos prometió, en nombre de Kant, fíjense qué altavoz, la paz perpetua. Y sin embargo, Europa, esa Europa que adopta como himno, el himno a la alegría, a la felicidad, del poeta Schiller, que puso letra al último movimiento de la sinfonía de Beethoven, la novena, en fa menor,
no sé si ahora mismo en fa mayor o en fa menor, no lo recuerdo exactamente, la última sinfonía beethoveniana, el último movimiento de la última sinfonía beethoveniana, la novena, que le puso letra a esa composición musical, pues esa Europa que canta a la paz perpetua en términos kantianos prepara a la gente más joven, en torno hoy día diríamos a los menores de 20 años, para ir a luchar al frente ruso. Claro, es una grandísima paradoja. Esto es el fracaso de la paz. Claro, la paz es uno de los términos que también pueden ser equivalentes al tratamiento del fracaso de la felicidad. Porque este libro es un catálogo de fracasos que acumulamos desde el siglo XVIII hasta hoy. Y uno de los más sobresalientes, porque es del que más se habla, es el que tiene que ver con la felicidad, en definitiva. Por lo tanto, este fracaso remite sobre todo a uno que es el fracaso matriz, el fracaso capital, que es el fracaso del idealismo, que es la gran filosofía que ha parido todos los fracasos que han venido después. Todos estos fracasos tienen que ver directamente con promesas incumplidas de la Ilustración europea, de esa Ilustración a la que la Alemania posmoderna, ya desde finales del siglo XX, canta usando la letra de Schiller y el cuarto y último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. No sé ahora mismo si está en fa mayor o en re menor, en una de esas tonalidades, con un bemol en la armadura. Y es también el fracaso de la filosofía, de una filosofía fuertemente idealista. De ahí que a lo largo del siglo XX, y sobre todo del siglo XXI, lo que se plantea en filosofía sea, salvo alguna que otra excepción, un desecho filosófico, es decir, lo que ha quedado de una filosofía inservible con la que nadie sabe qué hacer. Entonces, ¿a qué se ha reducido la filosofía? A una autoayuda. De hecho, ustedes ven este libro, con esta imagen, esta portada de un carlino, y hemos pasado del búho al carlino, esa especie canina tan entristecida por las circunstancias a la que se le obliga a ser feliz completamente y está de la felicidad hasta la cabeza. De tal manera que este fracaso de la felicidad, en definitiva, remite al fracaso de muchas cosas, sobre todo al fracaso de un mundo que se ha vendido en términos ideales y que no ha conseguido nada, porque la realidad es mucho más emocionante que la imaginación, entre otras cosas porque la realidad nos sitúa ante la exigencia de resolver problemas reales, valga la redundancia, mientras que la imaginación evita encontrarse con los problemas reales. De hecho, la felicidad no es más que una especie de droga emocional que trata de liberarnos de la realidad para no tener que enfrentarnos a ella. Y en este punto enlazamos, por supuesto, con el idealismo y con la filosofía. Y, valga la redundancia, con la filosofía idealista. Básicamente todas las filosofías son idealistas porque todas las filosofías al final de su sistema plantean un enfoque idealista de la realidad porque se acaban distanciando de la realidad. Toda filosofía acaba creyendo con más firmeza en su sistema interpretativo que en la realidad a la que en principio ese sistema hacía referencia. Es decir, que todo filósofo, lo he dicho muchas veces, razona con la mente de un adolescente. Por esta razón la filosofía seduce tanto a los adolescentes y tiene siempre un contenido neoténico que se cronifica en el ser humano. De hecho, la filosofía es una forma de preservar la adolescencia. Tiene un componente neoténico a lo largo de la vida humana que preserva al ser humano de enfrentarse a la realidad, porque el ser humano que filosofa constantemente acaba como el pensador de Godin, reprimido sobre sí mismo, recluido sobre sí mismo y preservado de cualquier interacción con la realidad, hasta el punto de que los filósofos en un momento dado consideran que su sistema es tan perfecto que si algo está mal, la culpa la tiene la realidad. Y esto es evidentemente el núcleo del idealismo. Es decir, si yo soy infeliz, la culpa la tiene la realidad. Es decir, si la democracia no triunfa, la culpa la tiene la realidad, pero no la tengo ni yo ni la democracia. Claro, esta forma de pensar es lo que hace que el ser humano afirme su idealismo ante una realidad que lo desmiente. Es decir, si los chavales abandonan los estudios universitarios en el primero o en el segundo año de carrera, se consideran que los chavales o los jóvenes universitarios son unos vagos, son unos inútiles, son unos necios. Pero a la universidad no se le ocurre de ninguna manera reflexionar en el hecho de que si la gente joven abandona buena parte de esas carreras se debe probablemente a que la universidad no funciona.
Es decir, si algo falla en la universidad, la culpa la tiene el alumnado, pero no la universidad. De manera que la universidad no se plantea ni mejorar las condiciones de sus contenidos, ni profesionalizarse, ni hacerse más competitiva de cara al mercado, ni aquellas facultades que no sean competitivas mercantilmente se plantean ofrecer algo que no sea ideología. De tal forma que si algo falla, insisto, la culpa la tienen los demás, pero nunca la tendrá, en este caso, en este ejemplo concreto que pongo, la universidad como institución. Claro, esto es enormemente curioso. Si yo no soy feliz, la culpa la tiene mi psiquiatra, como si el psiquiatra fuera responsable de que yo fuera feliz o infeliz. Es decir, si algo sale mal en mi vida, la culpa la tiene mi profesor, o la tiene mi jefe, o la tienen mis padres, o la tienen mis hermanos, o la tienen los vecinos que comparten conmigo comunidad, pero yo no tengo la culpa de nada. Porque mi perrito y yo somos inocentes. Claro, esta es una manera de pensar tan válida como otra cualquiera, pero probablemente, desde el punto de vista del funcionamiento de la realidad, quien ignora cómo funciona la realidad incurre en un idealismo que le hará desembocar en un fracaso. En el fracaso del idealismo, sí, en el fracaso también de la felicidad que persigue, porque la felicidad es un auténtico fantasma. Ahora bien, en esta obra, en este ensayo, a lo largo de 12 capítulos, desmitificamos completamente la idea de felicidad desde el punto de vista del contraste que la felicidad supone en otras actividades humanas. Porque la gente busca la felicidad en el idealismo, la felicidad en la filosofía. Ya les digo, si buscan la felicidad en la literatura no la encontrarán, porque la literatura desaparece cuando irrumpe la felicidad. De hecho, todos los cuentos tradicionales terminan cuando los protagonistas son felices y comen perdices. En ese momento la literatura se calla, porque la literatura no tiene nunca nada inteligente que decir sobre la felicidad. Esta es la demostración más contundente de que la felicidad es un fantasma, respecto al cual la literatura no tiene absolutamente nada valioso que decir, y por eso ni la considera. Solo en la edad contemporánea el cine acoge finales felices, la literatura los ha descartado desde siempre. Cuando los protagonistas alcanzan la supuesta felicidad, la literatura se apaga, la obra termina, la fábula se concluye para siempre. Pero otro de los grandes fracasos a los que han conducido las promesas incumplidas de la Ilustración, la paz perpetua, la democracia, es el fracaso del amor. Fíjense ustedes que hoy día la gente no es capaz de mantener relaciones amorosas duraderas. La proliferación de páginas de citas que ya han llevado a un siguiente estadio en el fracaso de las relaciones amorosas humanas, terminan en lo que en los últimos tiempos muchos medios de comunicación publicitan como el denominado celibato voluntario. Y suelen situar como protagonistas de este llamado celibato voluntario a las mujeres, con argumentos de lo más variopinto. En algunos casos se dice que como algunas mujeres son tan extraordinariamente inteligentes y los hombres tan extraordinariamente idiotas, pues las mujeres no encuentran hombres con los que relacionarse y esto justifica el celibato voluntario femenino. Bien, tradicionalmente el voluntario celibato femenino desembocaba en un convento, pero siempre hubo mujeres, al menos en la literatura, excepcionalmente, que rechazaron tanto ir a un convento como acudir a un altar para casarse con un hombre. Es el caso de la pastora Marcela en el Quijote, que hoy se interpreta no en términos marxistas, sino en términos de feminismo en la línea del wokismo, por ejemplo. Quiero decir que las ideologías siempre encuentran razones para justificarse en los diferentes referentes históricos y culturales que la tradición pone a nuestra disposición. Pero tengas en cuenta que el hecho de hablar de este celibato voluntario que beneficia enormemente al comercio, porque el comercio y el mercado quieren personas solteras, sin alianzas conyugales, maritales, que puedan suponer en un momento dado un punto de apoyo externo al que proporciona la propia empresa, que quiere dominar por completo laboralmente, emocionalmente y económicamente a sus trabajadores. De tal manera que el mundo empresarial no quiere personas que tengan compromisos familiares, que tengan cargas filiales, que tengan hijos, que tengan cargas maritales, que puedan depender de un cónyuge, sea este masculino o femenino, da lo mismo. Es decir, quiere gente soltera. El mercado quiere gente soltera a la que pueda mover cada 2 o 3 años de un lugar a otro para que no eche raíces en ninguna parte, para que de hecho no sea ciudadano de ningún país, sino que sea llamado ciudadano del mundo. Es decir, quiere trabajadores apátridas, a filiales sin hijos, a maritales sin cónyuges,
a paternales, es decir, sin padres, sin hermanos. No quiere gente que tenga liados congénitos, quiere gente sola, quiere gente célibe. Por esa razón digo que muchas veces cuando la Iglesia Católica en su actual proceso de protestantización pretende plantear que los curas se casen, llega ya con muchos años de retraso. Hoy lo que se plantea es el celibato, pero el celibato laico, no en nombre de una virtud, no en nombre de una pureza, no en nombre de una virginidad religiosa, clerical, emocional, sino en nombre de una pureza mercantil, es decir, que el ser humano esté integrado al 100% en una dedicación exclusiva al comercio, no a la Iglesia, sino al comercio, que es la entidad que hoy controla la vida de los seres humanos. Hemos pasado de un mundo controlado eclesiásticamente por la Iglesia, por la creencia religiosa, a un mundo organizado políticamente por el Estado, y ya el siglo XXI es un mundo organizado financieramente por el mercado. Es decir, que hemos pasado de las creencias eclesiásticas a los ideales políticos, y de los ideales políticos a los objetivos mercantiles, al concepto de mundo organizado financieramente por las exigencias de un mercado que promete idealmente filosofías utópicas y perfectas, amores maravillosos, pero en realidad este amor es un amor por el trabajo, es un amor por el horario y el calendario laborales. Noten que muchas obras literarias políticamente correctas, como La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que pone como cebo el tiranicidio, en realidad lo que presenta sobre todo es un prototipo de mujer que renuncia a la familia, al marido y a los hijos para dedicarse exclusivamente al mercado, y al mercado global. Urania Cabral es una de las principales protagonistas de la novela La fiesta del chivo, es una de las figuras más sobresalientes de lo que podemos identificar como la mujer moderna, la mujer del siglo XXI, que dedica enteramente su vida, exclusivamente su vida, al mercado global. Trabaja desde el punto de vista de la información jurídica y financiera para las empresas, trabaja para el Banco Mundial, para las empresas del mercado global. Es decir, Urania Cabral es una pastora Marcela útil, que no se recluye del mundo, sino que se integra plenamente al servicio de un mercado global y que rechaza virulentamente la ociosidad, rechaza las vacaciones, dice que no quiere vacaciones, que quiere trabajar, que le gusta trabajar y que no sabe hacer otra cosa más que trabajar. No quiere marido, no quiere hijos, no quiere relaciones sexuales, no quiere relaciones afectivas, emocionales, amorosas, es decir, es una máquina, ya no es un ser humano, en definitiva. De ahí a reemplazar la actividad laboral humana por una inteligencia artificial, ya que será lo que venga en el siglo XXII, no hay más que una cincuentena de años, podríamos decir. Es decir, estamos llegando a un límite donde la vida humana biológicamente disminuye por completo, y llegará un momento en el que la vida humana que hoy conocemos resultará irreconocible. O sea, lo que hoy conocemos dentro de unas décadas resultará completamente irreconocible. Y ya muchos de estos términos ni se plantearán. La complejidad del lenguaje no será necesaria en un mundo simplificadísimo, donde bastarán unos emoticonos para comunicarnos, porque no hay ningún tipo de riqueza emocional que comunicar, bastará expresarse y moverse conceptualmente, y todos estos procedimientos tan complejos y tan ambiciosos como puede ser la música, la literatura o el arte, quedarán reducidos a su mínima expresión, si es que hay algún interés en que puedan mantenerse con vida, porque no creo que nadie les pueda prestar atención en principio. Pero hay muchos otros aspectos, aparte del fracaso del idealismo, de la filosofía y del amor, el fracaso de la amistad. No hay colaboración amistosa entre los seres humanos fuera del ámbito laboral. Todos estos son capítulos a los que me refiero en este libro y de los que voy haciendo una serie de reflexiones muy actuales y muy contemporáneas, que por otro lado constituyen un ideario para milenaristas, porque el libro también podría haberse titulado Aviso para milenaristas, el fracaso de la felicidad, con muchos otros fracasos. Si yo preguntara a alguien en qué consiste la amistad, la mayor parte de la gente no sabría decírmelo, cada uno respondería con la ocurrencia resultante de ese momento, de ese contexto, porque es muy difícil definir lo que es la amistad, teniendo en cuenta que tiene un talón de Aquiles. La amistad siempre termina con Judas. El final de la amistad es el retrato de Judas, en definitiva, que es el traidor, el que traiciona esa amistad. Naturalmente hay un fracaso laboral, que es el despido.
la mayor parte de la gente hace del despido una especie de jactancia, como algo que se puede romantizar, que se puede idealizar, y yo termino un trabajo y encuentro otro mejor, o disimula esto con una movilidad laboral o con una libertad laboral. En realidad no hay nada de eso. El ser humano del siglo XXI es un esclavo del mundo mercantil, es un esclavo del mundo laboral, y es el mercado el que decide cuándo este nuevo proletario, cuándo este nuevo esclavo, que vive básicamente para trabajar sin salir de pobre nunca, porque por mucho que gane no tiene dinero ni para alquilar más allá de una habitación, si la encuentra, con una desposesión enorme de cualquier patrimonio familiar que resulta cada vez más difícil de transmitir de generación en generación, porque el mercado actual lo que pretende es descapitalizar genealógicamente al ser humano. Esto es muy importante, ¿eh? Descapitalizar genealógicamente al ser humano, de tal manera que la sucesión de padres a hijos esté cada vez más minada por fiscalizaciones y por valores impositivos que el mercado gestiona, de tal manera que transmitir la herencia, el patrimonio de padres a hijos, resulte cada vez más caro, hasta tal punto que llegue un momento en que haya hijos que no tengan, que no dispongan de recursos para poder pagar lo que supone recibir la herencia de sus padres, porque los valores impositivos son tan altos, la fiscalización es tan alta, que a veces es más rentable renunciar a la herencia antes que cobrarla. Esto descapitaliza cada vez más a las sucesivas generaciones. Y no hablemos ya de la invitación que cada vez se hace con más frecuencia a que los padres deshereden a sus hijos pretextando cualquier razón. De tal manera que llegará un momento en que los hijos es que no tendrán nada, porque cualquier ahorro que hayan podido acumular sus padres quedará completamente disuelto antes de llegar a los hijos, si es que sigue habiendo hijos en el futuro, porque la demografía de las democracias occidentales está bajo mínimos. Por lo tanto, el fracaso laboral es otro de los fracasos que oculta el término felicidad. El fracaso en la salud sigue siendo muy poderoso. Se dice que por una parte llegaremos a vivir muchos años. En realidad, Calderón murió con 80 años. Se dice que Sócrates muere con 70 y muere porque lo envenenan, que si no hubiera durado casi hasta los 100, etcétera, etcétera. Quiero decir que durante toda la historia, según el tipo de vida o el tipo de salud que haya llevado un ser humano, podría ser incluso hasta centenario. De tal manera que sí es cierto que los boomers han sobrevivido a muchas adversidades, y si han sobrevivido a determinados excesos, sobre todo el consumo de la droga, enfermedades como el SIDA, etcétera, etcétera, y han tenido genealógicamente una estructura fuerte, pueden llegar a una gran longevidad. El caso de mi generación, que somos boomers tardíos, es más variable, pero las nuevas generaciones sometidas a procesos alimenticios que verdaderamente resultan de un procesamiento en los componentes muy elevado, ya podrán ver muy alterada esta longevidad. Los casos de detección de cáncer temprano en gente que a veces no ha alcanzado ni la treintena ni la cuarentena todavía es sorprendente, porque no se había dado antes con esta frecuencia en lo que es la historia de la medicina. De tal manera que el fracaso de la salud también tiene fuertes ramificaciones. Y en definitiva llegamos a un punto importante, que es el fracaso de la libertad, vinculado por supuesto al fracaso de la democracia. Bien, todos estos términos remiten, insisto, a promesas incumplidas por la Ilustración. La Ilustración nos prometió la paz. Este es otro fracaso al que ahora nos encontramos. Basta que ustedes lean cualquier periódico del día para que se les hable de que Europa se prepara para la guerra. Una guerra con Rusia, un país que es incapaz de controlar un país que formó parte de él hace no muchos años, y resulta que constituye una amenaza para todo un continente. Resulta llamativo, de cualquier manera. Los boomers, nuestros abuelos, pretenden mandar a la guerra a sus nietos, a la generación de sus nietos, después de haberles educado para la paz. Esto resulta muy extraño también. De tal manera que todas las promesas de la Ilustración, la paz perpetua, la democracia, la libertad, el éxito laboral, suprimiendo la esclavitud, cuando ahora volvemos a una esclavitud más sofisticada que en ningún otro momento anterior de la historia, la amistad, el himno a la alegría de Schiller, el éxito del amor, cuando el ser humano fracasa rotundamente, ni con páginas de contactos en internet encuentran el amor de su vida, cuando pueden multiplicar sus relaciones
de una manera inusitada en lo que es la historia de las relaciones humanas. En la época de la comunicación el ser humano fracasa en el amor. Eso es lo más sarcástico que hay, es un punto más allá de la ironía. El fracaso de las filosofías que se mueven en un terreno de desechos completo, porque lo único que dicen hoy las filosofías, y ahí tienen el modelo de Chul Han, no son más que ocurrencias emocionales, que si quiero ser alemán, que si descubrí una partita de Bach, que si me gusta una alemanda, que si hay una melodía que me cae bien, que si el si bemol resulta muy atractivo, es decir, estos son ocurrencias que para eso ya teníamos a María Zambrano, quiero decir que con este tipo de cuestiones la gente ya se entretiene perfectamente, o simplemente, pues no lo sé, lean ustedes pareados o aleluyas del tipo mi corazón palpita como una patata frita, porque entre eso y los escritos de Chul Han, verdaderamente yo no percibo mayor diferencia. Claro que yo no la perciba no quiere decir que la tengan, pero en esos umbrales no me muevo, se lo digo con franqueza. De tal manera que la promesa de la secularización, que fue otra de las grandes promesas de la Ilustración, vamos a un mundo donde el poder de la Iglesia y del Estado estén separados, ¿sí? ¿Están separados por quién? Por el mercado, que se ha quedado con la Iglesia, con el Estado y con el dinero, en definitiva, de todo Dios y de todo ser humano. Entonces, si por un lado teníamos el pensamiento kantiano que nos prometió el idealismo y el pensamiento hegeliano que nos prometió un Estado fuerte, hoy tenemos las dos cosas. El idealismo de un Estado fuerte en manos del mercado, que se ha quedado absolutamente con todo. De tal manera que hablar del fracaso de la felicidad a lo largo de los 12 capítulos que constituyen este libro es hablar del fracaso del idealismo, de la filosofía, del amor, de la amistad, del trabajo, de la salud, de la democracia, de la paz y de la libertad. Y dirán ustedes, ¿y para qué quiero que me hable de tantos fracasos? Pues por una razón muy sencilla, para que no caigan ninguno de ellos. Que este es el objetivo de hablar del fracaso de la felicidad, porque solo se puede evitar lo que se conoce y silenciar lo que se sabe. Y como yo conozco a muchos de ustedes, porque los tengo delante de mí desde hace más de 30 años en el aula, conozco perfectamente de qué pie cojean los milenaristas y cómo se puede evitar que acumulen más fracasos en la vida que les queda por vivir, que espero sea mucha y muy larga. Y espero desde luego que no fracasen en la búsqueda de fantasmas como la felicidad, que no fracasen en el trabajo, que no fracasen en la salud, que no fracasen en su idea de libertad, que no fracasen en el amor, a ser posible, aunque yo no puedo resolver particularmente cada uno de esos problemas, y que no fracasen desde luego en la amistad traicionándose los unos a los otros, para que el que paga a Judas 4 duros o 30 monedas pueda disfrutar del fracaso ajeno. El fracaso de cada uno de ustedes beneficia a un mercado que no fracasará nunca. Por lo tanto, hay que prevenirse contra todos esos cebos que son los que ofrece la felicidad, que ocultan los anzuelos, en definitiva. ¿Por qué tantos fracasos? Porque solo conociéndolos podemos evitarlos. Aquí están catalogados todos ellos, del primero al último, en nombre del principal, el fracaso de la felicidad, que es lo que hay que conocer para poder evitar.